justo cuando faltan 5 días para las elecciones de segunda vuelta electoral, el tema de orden público pues está a la orden del día y la seguridad vuelve a estar en el centro de la discusión. Hay denuncias por presiones, constreñimiento y carnetización de la población civil por parte de armados en departamentos del Cauca, Nariño, Huila, Caquetá. Además, se encienden nuevas alertas después de que el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado revelara que hay 22 municipios del Pacífico donde hubo una votación atípica, donde un candidato obtuvo el 100% de los votos en distintos puestos de votación, con lo cual el centro advierte sobre los riesgos de el cóctel que representa el control armado territorial, la ausencia estatal y resultados atípicos. Por otra parte, están las alertas que enciende el ministro de la Defensa, el propio Pedro Sánchez, sobre 32 municipios en riesgo de disturbios y de violencia tras los resultados del pasado domingo. Y bajo este panorama y al mismo tiempo el gobierno decreta el cese de operaciones militares y de policía hasta el 19 de junio en una zona del Putumayo para avanzar con el traslado de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en medio de los avances de las negociaciones, dice el gobierno, con esta organización armada. Así que yo empiezo por preguntarles qué representa llegar a la segunda vuelta con una radiografía compleja de orden público y el rol de los armados en estos departamentos, y empiezo por Jorge Restrepo, que desde el CERAC pues ha estudiado esta dinámica. Jorge. Pues Diana, yo me aparto un poco de quienes señalan con esa etiqueta de los municipios atípicos estos resultados electorales y de una vez lo presentan como un indicio de irregularidades. No necesariamente en un municipio donde hay una votación concentrada por un candidato, incluso que llegue al 100%, eso ya es una señal de que los electores han sido constreñidos o que se ha ocurrido algún tipo de delito allí. Claro, hay que tener cuidado, pero hay que tener también pues cuidado de que no estén ocurriendo delitos electorales allá, pero hay que tener muchísimo más cuidado con no estigmatizar a la población porque expresa sus preferencias de una manera cargada. En realidad no hay una votación típica, de manera que uno no puede decir que haya una votación atípica. Aquí no se trata de demostrar que porque hay concentración en uno solo de los candidatos, así haya varios en contienda, pues eso ya es un indicio suficiente de irregularidades. Y en particular en estos municipios, en el Cauca, en Chocó, en el Putumayo, donde hay problemas de inseguridad muy graves, estar señalando estas mesas de votación puede ser casi que un señalamiento que puede llevar a violencia en contra de esas poblaciones. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Yo recuerdo, con esto termino, que en la época de la Corte Suprema de Justicia, cuando investigaba la parapolítica, hubo muchos señalamientos a varios senadores y representantes, gobernadores que habían sido electos simplemente, y digo simplemente porque no había mucha más información, porque ellos habían sido señalados de haber triunfado en elecciones que tenían una votación que en ese momento se calificaba igual de atípica. Y después, pues no llegaban más pruebas. Claro, estos casos hay que perseguirlos y deben ser materia de investigación para saber si allá hubo irregularidades. Pero a mí me parece que nos deberíamos preocupar más por otras cosas, por fuentes prohibidas, por corrupción, las denuncias que ha habido tanto en la campaña del señor de la Espriella como del senador Cepeda, en el sentido que han hecho pagos a empresas fachada, que eso también son maneras, digamos, o más bien indicios, esos sí duros, de que se pueden cometer irregularidades en materia de financiación de campañas. Paca, quería escucharlo sobre este tema. Pues a mí me parece que es algo que hay que investigar, sin lugar a dudas. Yo entiendo que no hay una votación atípica ni una típica, las votaciones son las votaciones, pero sí sugiere por lo menos una pregunta, que en un municipio todas las mesas de votación tengan un solo elegido. Eso de lo que hablaba Jorge, de la investigación de la parapolítica, fue justamente por eso. Y llevó a resultados muy serios contra muchos de quienes fueron elegidos de esa manera. Entonces, yo no creo que tengamos que estigmatizar, pero yo sí creo que tenemos que investigar. Y yo creo que la ciudadanía está en su derecho de decir, cuidado, hay que averiguar qué ocurre, las autoridades tienen que averiguar qué ocurre, pero adicionalmente es importante que el candidato que fue elegido de esa forma, que no es la usual,
haga también una revisión de su campaña para ver qué ocurre en esas regiones, porque eso no suena normal. María José. Pues bueno, lo primero es, pues efectivamente, cualquier tipo de denuncia debe ser presentada, cualquier tipo de claridad debe tenerla, sobre todo la ciudadanía y la gente, para que pueda participar con tranquilidad en el certamen democrático que se avecina el próximo domingo. Esto lo más importante. Y cualquier situación debe ser investigada. Yo también coincido en ello. Incluso nosotros hemos encontrado también dentro del mecanismo de cuidado del voto, que ya hemos socializado de manera amplia, por ejemplo, 5.000 mesas con votaciones atípicas, ¿sí? A favor de la otra candidatura. Por ejemplo, en los consulados. Cuando hablamos de mesas atípicas, estamos hablando de donde existe, digamos, una votación muy amplia, a veces por fuera de lo que es regular, a favor de una u otra candidatura, que es lo que pues en este caso estamos analizando. Nosotros, por ejemplo, en el mecanismo de cuidado del voto, cosa que ya pusimos en conocimiento también para que se puedan dar todas las claridades, en algunos casos hemos encontrado explicaciones razonables. En otras, pues por supuesto, si no son hallazgos razonables, pues por supuesto los ponemos en conocimiento, de manera que podamos saber, por ejemplo, en consulados, en la Costa Caribe, en Cundinamarca, en Boyacá, e incluso en algunos puestos y mesas de votación en Bogotá. Eso, pues por supuesto, en la Comisión de Garantías Electorales se ponen en conocimiento, pero hasta ahora, y eso también tenemos que decirlo, hasta ahora, ni la MOE, ni el Ministerio de Defensa, ni la Registraduría, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Fuerza Pública, ni los organismos de control o de justicia han encontrado ningún tipo de justificación para que sean, por ejemplo, trasladados los puestos de votación. Esto también es muy importante decirlo, es decir, que la gente tenga en los territorios más apartados, donde les cuesta muchísimo ir a votar, donde tienen que atravesar horas e incluso días en panga, en mula o a pie para poder llegar a su puesto de votación, pues que les hagamos aún más difícil poder llegar a su puesto de votación. Así que no existe ninguna justificación en este momento para trasladar los puestos de votación, por ejemplo, de las zonas rurales a los cascos urbanos. Esto ya lo han dicho las autoridades. Pero incluso, digamos que estamos en un escenario muy bueno, porque si desde las propias campañas se está planteando que tienen una tranquilidad frente al tema y que cuando no la hay, pues se presenta entre las comisiones escrutadoras para su respectivo estudio, pues estamos en un escenario muchísimo más tranquilizador que el que se está vendiendo a través de redes sociales y a través incluso de estudios que salen pues a la luz pública sin mayor explicación sobre el tema, ¿no? Sí. Paola. Perdona. Sí. Yo creo varias cosas. La primera es, una cosa es estigmatizar la población y otra cosa es tratar de trivializar la presión de estructuras criminales frente al voto. Y eso no lo podemos trivializar. Y eso no se puede trivializar, y aquí yo quiero hacer una claridad, y es que no es solo un tema de resultados, también hechos. Las denuncias del general Eric Rodríguez, que le costaron la cabeza en el ejército, las denuncias del gobernador de Caquetá, las denuncias del gobernador de Antioquia. Entonces, yo lo que siento es, hay que prender alertas y hay que prenderlas ya, porque si hay denuncias sobre procesos de carnetización y de presión para votar, hay estudios donde han participado IRI, ICP con observadores, donde han cruzado de manera seria bases de datos. Y ahora mencionaban una cosa muy importante, el tema de la parapolítica. Se basó gran parte de la parapolítica en un simple caso de, entre comillas, votación atípica para determinarlo. Y aquí hay unas votaciones que a uno le preocupan. En el caso de Cauca, de Nariño, de Chocó, de ciertos municipios y ciertas zonas. Y hay también malas coincidencias. Yo creo que no. Mire, si hay un proceso de negociación con los comandos de la frontera, este no era el momento para buscar suspender operaciones militares y concentrarlos en una zona. Este no era el momento, justo la semana antes del proceso electoral. Eso manda una señal que acaba de enrarecer el ambiente. Yo creo que ese tipo de decisiones poco favorecen la tranquilidad que se necesita en un proceso electoral donde hay dificultades. Yo también quiero ser clara en algo.
Y aquí no se puede trivializar algo muy grave y unas denuncias muy complejas y declaraciones incluso de estructuras criminales que hablan abierta y directamente de apoyo a una campaña. También quiero reconocer algo, tuvimos récord en inscripción de testigos, de jurados, de observadores nacionales e internacionales y una coincidencia de más del 99% entre el preconteo y el escrutinio. Yo creo que eso es importante.